Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. La niebla de la guerra se extiende sobre el conflicto de Ucrania seguramente mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Los titulares de una prensa que ha tomado partido de forma inequívoca se repiten con machacona insistencia triunfalista. En un lado, todos son heroísmos y aciertos, abnegación y victoria. En el otro, todo es crimen y error. Parece obvio que, salvo unas pocas excepciones, la prensa en España no está informando. Está sirviendo de altavoz de la versión lógicamente interesada de una de las partes. Pero al ciudadano español, que tiene la potestad de posicionarse a favor de quien crea oportuno, le asiste el derecho a que los medios de comunicación le informen y lo hagan adecuadamente. Las sospechosas unanimidades que se están suscitando en los últimos años acerca de una serie de variados y cruciales temas le hurtan al ciudadano el derecho a saber. Y es que, como dijo Walter Lippmann, donde todo el mundo piensa lo mismo es que nadie está pensando demasiado. Hoy trataremos de arrojar luz acerca de lo que verdaderamente está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Con opiniones diversas, aunque a algunos les moleste, nosotros no pensamos excusarnos por no sumarnos al coro de los grillos que le cantan a la luna. Y para hablar de este tema de la guerra de Ucrania, de la intervención rusa, del conflicto planteado con la OTAN, del conflicto ucro-ruso, tenemos hoy a 5 personas, aparte del que les habla, absolutamente capacitadas para ellos y verdaderamente pues una constelación de expertos en este asunto. De derecha a izquierda, según lo van a ver ustedes en la pantalla, tenemos a don Fernando Cocho, muy bienvenido, analista de inteligencia, y que nos va a comentar no solamente acerca del tema estrictamente de la inteligencia, sino que nos va a arrojar una luz más amplia acerca del conflicto. Muchísimas gracias. Un placer siempre. Tocayo. Tenemos a su derecha a don Juan Carlos. Se me ha ido su apellido. Universidad San Pablo CEU. Universidad San Pablo CEU, por supuesto. Nieto. Don Juan Carlos Nieto. Disculpe, ha sido un lapsus. Profesor de la San Pablo CEU y que ha estado con nosotros, bueno, ya en varias ocasiones, en distintos programas de esta casa y que, bueno, en definitiva, pues es un verdadero experto en estas cuestiones. También a Manolo Morato, que nos acompaña hoy a mi izquierda inmediatamente, que es coronel de artillería y que ha estado además agregado en Moscú durante unos cuantos años. Conoce muy bien la realidad rusa de nuestros días, de estos tiempos en los que estamos, y que seguramente pues nos va a acercar a la mentalidad de una de las partes en conflicto, y en realidad yo creo que de las dos partes en conflicto, porque son muy similares además. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer. A mi derecha, a su izquierda en sus televisiones, tenemos a don Álvaro Peñas, que también nos acompaña con habitualidad y que es analista también de esta casa, analista político e internacional. Muchas gracias, don Álvaro. Un placer estar aquí, como siempre. Y a don Javier Villamor, que ya le conocen también, que les voy a decir, es periodista de esta casa y siempre se suma a todas estas cuestiones así, tanto espinosas. ¿No? Me apasionan. Una muleta. Menos preparado de esta mesa, pero motivado desde luego. Seguro que no es así. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poco incómoda, para variar. Rusia tiene su versión por boca de Putin. Estamos siguiendo una versión de la guerra que es la versión que nos da uno de los lados y que es la que coincide con la alianza en la que España en este momento se encuentra, que es la OTAN. Según la versión de Putin, vamos a poder verlo ahora, la guerra desencadenada habría sido ayer mismo, el lunes 9 de mayo, así lo dijo en la Plaza Roja, habría sido una guerra preventiva. De algún modo es lo que Putin está planteando. ¿Tenemos esas imágenes? Estaban abiertamente en marcha los preparativos para otra operación punitiva en Donbass y una invasión de nuestras tierras históricas, incluida Crimea. Kiev ha anunciado una posible adquisición de armas nucleares. El bloque de la OTAN comenzó el desarrollo militar activo de los territorios adyacentes al nuestro. Esta fue una amenaza absolutamente inaceptable, creada sistemáticamente para nosotros y justo en nuestras fronteras. Bueno, pues en muy poco tiempo ha dicho muchas cosas, muchas. La primera de ellas, por centrarnos en algo, don Fernando,
es como le digo que en Rusia lo interpretan, el gobierno ruso lo interpreta como una guerra preventiva. Estaban dispuestos a saltar sobre territorios históricos, hacen frecuentemente referencia a los rusos a eso cuando hablan de Ucrania, por las razones del nacimiento de la propia Rusia, en torno al Rus de Kiev, y bueno, se refiere concretamente a Ucrania y a Donbass. Es la versión rusa, repito. Es la versión rusa, pero también es parte de la versión que en informes de la ONU, de la OSCE, incluso de la OTAN, informes abiertos, no informes clasificados, establece. Ya desde el año 2012-2013 se veía una creciente amenaza, un creciente riesgo, no solo de vulnerabilidades por parte de ciertos países contra la frontera rusa, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, sino precisamente de un alineamiento de los países del este y que podrían generar alguna dificultad desde el punto de vista de seguridad nacional a Rusia. Y Putin lo avisó en 8 ocasiones, incluso cuando eliminó la resistencia en el Donbass de los pro-ucranianos con las milicias ultranacionalistas. Ganó el Minsk I, hizo el acuerdo Minsk II, ninguna de las dos se aceptaron, ninguna de las dos se cumplieron, y pasados los 24 meses de la última amenaza, como dijo Putin por escrito, invadió el Donbass. Por tanto, estaba perfectamente planificado y se sabía más o menos con anticipación. Lo que pasa es que, claro, ahora el resultado no es el que les interesa a ninguna de las dos partes. Unos creyeron en su Maskirova, en su manera de manipular y de generar influencia, y fallaron, y por eso hubo el rodaje de cabezas en ámbitos de inteligencia y seguridad, y otros creían que iban a ser capaces de arrastrar a la OTAN y a la Unión Europea a una guerra en la cual sería una escalada impredecible, que tenemos un militar que no puede testiguar, sería impredecibles resultados, nunca beneficiosos en ningún caso. Profesor Nieto, el discurso de Putin gira en torno a, y lo ha vuelto a citar aquí, al conflicto que habría de fondo, que sería el verdaderamente trascendente a los ojos de Rusia, que es el que está establecido entre la OTAN y Rusia. En Rusia, y luego le preguntaremos también al coronel, que lo conoce de primera mano, tienen, digamos, están dando esa versión que a lo mejor sorprende en Occidente. Puede ser como si fuese una versión, digamos, autoexculpatoria, que era, bueno, lo previsible, lo que podrían decir, pero la verdad es que los rusos llevan denunciando esa situación desde hace mucho tiempo, es decir, no es una excusa sobrevenida. El discurso en Rusia, que la población conoce perfectamente, es que hay un temor ante la expansión hacia el este de Rusia. ¿Es creíble, don Juan Carlos? Bueno, es histórico, es un hecho, ¿no? Hay una serie de países que están dentro del Pacto de Varsovia, ni siquiera de la órbita que están en la OTAN, ¿no? Y eso, cuando se van encendiendo cada uno de estos países como una luz en el mapa, uno ve que Rusia empieza a estar cercada. O sea, quiero decir, no solamente es que fuera predicho por ellos antes o advertido, como nos ha contado también Fernando, sino que es algo que cualquiera puede comprobar y decir, bueno, ¿por qué se toman la amenaza así? Pues se la tomarán como quieran, pero la amenaza existe, porque están siendo cercados. Y esta respuesta, ¿están siendo cercados conscientemente porque hay mucho de provocación en esto? A lo mejor hace 2 meses no lo pensábamos así, pero yo creo que ni siquiera hay que hablar, desde el lado de los rusos es una guerra preventiva, bueno, es su argumento. Desde el lado de Occidente no es una guerra provocada. Esta es la pregunta que empieza a surgir, ¿no? ¿Y el coronel qué tiene que decir a esa pregunta? Bueno, yo creo que las reflexiones que se han hecho anteriormente son francamente interesantes y desde mi punto de vista acertadas. Y digo, y me explico un poco, quizás un poco, si no mejor, al menos más ampliamente. Como militar, si yo veo que mi vecino se rearma, yo me tengo que rearmar. En principio, para mí eso es un toque de atención. Yo tengo que hacerlo y además tengo que explicarle a mi gobierno que lo necesito y por qué, si no lo tiene claro. Si mi vecino se aproxima sus unidades a la frontera, se aproxima a mí, pues yo tengo que tomar mis medidas también. Si eso lo extrapolamos a lo que es no mi vecino, sino la OTAN, que era vecina también, aunque alejada, porque teníamos un colchón de países neutrales, que eso siempre le ha gustado a Rusia, claro, y además eso forma parte de su esquema de cómo entiende la estrategia de seguridad. Pues claro, evidentemente se tiene que preparar. Hay una cuestión también que es un ejemplo muy tonto que yo suelo poner porque es muy simple, pero creo que bastante sencillo de entender. Para que un país sea una amenaza, necesita, creíble, para mí, tiene que ser porque o tiene una fuerza que me puede hacer daño,
y no o. Y además de tener esa fuerza, tiene intención de utilizarla. Si la OTAN se acerca hacia Rusia, porque se expande, porque hay más países que antes no pertenecían a la OTAN y que estaban entre Rusia y la OTAN, si esos países entran a formar parte de la OTAN, entonces, aunque nuestra intención no sea la de atacar, a los militares rusos es su obligación hacer sus planes y decir, bueno, esto para mí puede ser, no es que sea una amenaza, puede ser una amenaza. ¿Cuándo se convertirá en amenaza? Pues cuando esas fuerzas tengan intención de ser utilizadas. Entonces ahora nosotros decimos, no, nosotros no tenemos ninguna intención de utilizar las armas para invadir Rusia ni para atacar a Rusia. ¿Vale? Los rusos dirán, los militares rusos dirán, bueno, eso es hoy, ¿y mañana? Cuando cambien los presidentes de gobierno o cambie la situación internacional o los intereses, porque al final son intereses, claro, no nos vamos a engañar. Entonces, desde su punto de vista, es razonable. O sea, es la obligación de los militares. Otra cosa sería que el gobierno ruso les hiciera caso o no a los militares, pero que los militares tienen que hacer sus planes, sus estudios e informar a su gobierno de que se está entrando en una situación diferente y peligrosa. Pues en principio sí, claro. Don Álvaro, Rusia se siente, es una sensación extendida en todo el país, acosada por la OTAN. ¿Ucrania se siente acosada por Rusia? Evidentemente se siente acosada por Rusia. De todos modos, en lo que hemos visto con el discurso que dio ayer Vladimir Putin, habló también de eso del ataque preventivo y habló de que los ucranianos estaban pensando atacar el Donbass, hacer una operación punitiva, incluso Crimea. Y eso es completamente falso. Es decir, que Ucrania no tenía capacidad para hacer una guerra así. De hecho, te puedo comentar en el 2019 que estuve con gente del regimiento Azov y me decían, Crimea no lo tomamos ni en 100 años. Dice, los rusos tienen ahí un dispositivo, aquello es una base militar convertido en una fortaleza inexpugnable, ¿no? Es decir, que eso no deja de ser un poco parte de la excusa de la guerra. Pero desde luego en Ucrania siempre se han sentido amenazados. Es que la situación de tensión, la guerra que ha habido a partir de la guerra 2014-2015, la situación que ha habido después, ha ido bajando en intensidad. Lo que pasa es que, claro, es una guerra que está latente en cualquier momento, en cuanto a cualquier tipo de problema político, es tocar una tecla y vuelven los intercambios de disparos, los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, Ucrania se siente amenazada, pero no solamente Ucrania. O sea, con lo que ha sucedido ahora con la operación militar, tenemos la situación curiosa en la que se hace esta operación para que Ucrania no entre en la OTAN y ahora Finlandia y Suecia entran en la OTAN. Entonces, al final, está saliendo todo bastante, creo que le está saliendo todo bastante mal. Incluso, bueno, ahora se sigue llamando Operación Militar Especial y no Guerra, pero creo que eso era la idea que había en un principio, pero ahora mismo esto es una... Hoy no ha empleado ese... Sí, no ha empleado ese término, pero realmente es una guerra, ¿no? Es un poco la Operación Militar Especial hubiera tenido sentido si el gobierno ucraniano hubiera huido de Kiev, si hubiera habido algún tipo de cambio, incluso lo que se habló de que iba a haber un golpe, que podía haber un golpe de Estado, hubo varias noticias al respecto sobre eso, pero al no pasar eso y al haber la resistencia que ha habido, pues es una auténtica guerra, ¿no? Entonces la verdad es que veo que al final Rusia tiene sus razones para sentirse amenazada por otros, podemos llegar a entender que eso es así, pero también los vecinos de Rusia sienten exactamente lo mismo. Los polacos se sienten así, los bálticos se sienten así, entonces claro, ¿cómo llegas a un entendimiento? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Es muy complicado poder llegar a una situación, y luego tienes estados, Bielorrusia no es un estado neutral tampoco, ni es un estado colchón. Lo que pasa es que, bueno, Bielorrusia tiene un gobierno bastante peculiar que en ciertos momentos pues se ha alejado, ¿no? De hecho, la semana pasada Lukashenko decía que la operación militar especial estaba durando demasiado, porque en su caso, pues aunque hubo un amago de que las tropas bielorrusas podían entrar en el conflicto, pues parece que la población no recibía muy bien esa situación. Entonces, bueno, creo que esta guerra va a seguir y que se va a enquistar bastante. El problema es cómo hacer que se llegue a un punto de acuerdo. Yo es lo que veo bastante complicado. Y Rusia también tiene que poner su parte. Y desde luego la dialéctica que emplea Rusia no creo que sea la más adecuada para poder llegar a un entendimiento con nadie. Don Javier, si de acuerdo a lo que nos ha dicho don Álvaro y a lo que hemos oído con anterioridad, no es creíble la amenaza, o no era creíble la amenaza militar ucraniana a Crimea y al Donbass, la pregunta es, ¿por qué Rusia el 24 de febrero ataca a Ucrania si la situación de enfrentamiento en el Donbass le convenía desde el punto de vista político, porque era lo que justificaba que Ucrania no pudiese entrar en la OTAN, puesto que un país que tenga un conflicto de orden fronterizo no puede ser miembro de la OTAN? ¿Qué
explicación nos daría usted en todo caso, don Javier? No, creo que en el Donbass ha habido un conflicto en los últimos 8 años. Es decir, Quiero decir que esa situación le interesaba a Putin realmente. Es- No poner fin a esa situación, sino que esa situación se prolongase. yo creo que interesa a todo el mundo, a los dos bandos, ¿no? Por un lado, en este caso, como bien decías, porque ese conflicto permanente no permitía que el país entrara, es decir, un conflicto abierto, un conflicto que además ha documentado con muchísimas bajas civiles, además con ciertas deserciones también del ejército occidental, por así llamarlo, ucraniano, que se pasaba al ejército del Donbass, o digamos ese ejército de rebelión, por así entenderlo de alguna manera. También hay que entender que es una zona muy estratégica, no solo a nivel de materias primas, de ahí la acería de Azovstal, que está siendo asediada justo precisamente en Mariupol, sino además también el otro lado del occidente. Es decir, Ucrania en sí es un caramelo muy goloso para las superpotencias. Hay que entender, Ucrania, cuando yo escucho que es un conflicto puramente entre dos potencias, del ataque a la soberanía de un país, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Suelen las potencias o las superpotencias se enfrentan siempre en países de terceros. Esto pasó desde la Guerra Fría y sigue pasando hoy en día, ¿no? Ucrania, por desgracia, por la situación que tiene, es un país frontera, es un país en mitad de la nada, en el que lo que no importa desde luego es la soberanía, ¿no? Ha habido una radicalización, también es cierto, del gobierno ucraniano desde 2014, que se ha utilizado esa retórica para ideologizar a una población precisamente con una vista a una posible invasión o una posible guerra con Ucrania. Era, desde un punto de vista teórico, que creo que es un movimiento lógico, ¿no? Es decir, cuando tú llegas al poder, dotas a tu población de un sentimiento patrio, ya se ha utilizado por un silogismo, en este caso nacionalsocialista, como queramos, eso es lo de menos, ¿no? Pero ha radicalizado a la población, la ha preparado para una guerra. De hecho, uno de los errores posiblemente de Ucrania en estos 8 años, de Rusia, ha sido no entender que se estaba utilizando eso para remilitarizar el país. Ahí se ha metido la OTAN, se ha metido todo el mundo, porque interesaba que eso fuera un punto de conflicto mayor. Ahora, también es cierto que las reclamaciones del Donbass, uno de sus líderes fue asesinado en 2018, era un poco parecido a lo que podríamos tener en las comunidades autónomas en España. Es decir, un régimen de cierta autonomía dentro de Ucrania. Sí que es cierto que también que sirviera a Rusia, como ha sido Osetia del Sur en Georgia, de una especie de colchón del colchón, ¿no? Y en el que podía tener una cierta influencia precisamente por la riqueza mineral del suelo. Ahora bien, las narrativas son las que son, es muy complicado salir de ahí, pero repito, no porque no se pueda entre dos países, sino porque hay un tercero y una estructura que se llama OTAN que tampoco le interesa. A Estados Unidos ahora mismo, aumentando como nunca, este año va a ser el principal exportador de gas natural licuado del mundo, por encima de Rusia en 11.000 No se me adelante, don Javier, más. no se me adelante. Perdón. Vale, y luego me refiero en la venta también de armas, es decir, las multinacionales armamentísticas están disparando en bolsa. Les voy a hacer una pregunta abierta para todos, para el que quiera contestar. No vamos a observar ningún orden particular, pero es que Álvaro ha planteado una cosa que creo que es razonable, y es que, claro, a raíz de la pregunta que le he hecho, Rusia se siente acosada, pero los países limítrofes de Rusia se sienten también acosados y también legítimamente. Aquí la cuestión está en un enfrentamiento entre el deber ser y el ser, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Polonia, vamos a poner por caso, o Lituania, tengan una presencia internacional que es la que es, lógicamente limita sus aspiraciones en cuanto a que no pueden exigir, pregunto, y a partir de aquí habláis vosotros, cuando no pueden exigir un colchón, porque entonces todo el mundo sería un colchón, por decirlo de alguna manera. Solo las grandes potencias pueden pedir ese colchón en función de la potencia precisamente que tienen. Por tanto, el derecho internacional ampara a todos, pero a unos más que a otros, haciendo un cierto paralelismo con Orwell, ¿no? Bueno, esa es un poco mi pregunta. Cuando Rusia está pidiendo lo que está pidiendo, que en definitiva, repito, parece razonable, como lo parecería en otros casos también, en el de Polonia o en el de cualquier otro país, y es tener una cierta seguridad en su contorno geográfico, mi pregunta es, ¿esto que en mi opinión es el objetivo fundamental de esta guerra y la razón además de esta guerra, ¿esto es razonable o no lo es? Vale, señores. Sí, yo creo que todos podemos hablar, ¿no? Hay 4 puntos que la gente, desde el punto de vista, ya literalmente desde el punto de vista de inteligencia, debe entender. Una cosa es el ser, lo que las cosas son, y otra cosa es lo que nos interesa, no el deber ser, lo que nos interesa. Entonces, primero, Ucrania estaba sufriendo o estaba teniendo un apoyo muy fuerte para la reindustrialización y la mejora de su competitividad a nivel comercial, pero no cumplía los estándares de la Unión Europea y se le iba a saltar esos estándares. 1. 2. Ya se avisó antes del conflicto de febrero, ya se ha visto por el conflicto con Lukashenko. Lukashenko dijo, yo soy el primero, luego vendrá Ucrania. Y lo que hubo con Lukashenko, que hubo unas sanciones con la Unión Europea, etcétera, etcétera, fue un aviso que Putin dijo,
esto es lo que va a ocurrir en Ucrania. Y lo dijo por escrito. Lo que pasa es que la gente, yo comprendo que los idiomas son muy complicados, la gente a lo mejor debería escuchar otros canales, aunque no les guste, a mí tampoco me gustan, pero hay que escucharlos. Y lo dijo Lukashenko: si ustedes hacen lo que han hecho con Lukashenko en otro país, yo entraré en guerra. Y lo dijo públicamente. Nadie lo escuchó. Tercer punto. Se estaba viendo una, no solo nacionalización radical, sino estaba obviando ciertos informes de la ONU, de la OSCE, que había un problema en el Donbass latente, como ocurría desde la época de Stalin, donde ponías poblaciones de ciertas etnias para disgregar o para tener motivos de control en esas poblaciones, y que en el caso de Ucrania era el Donbass, básicamente, pero no de ahora. Si no recuerdo mal, desde hace más de 85 o 90 años que el Donbass da problemas, de los cosacos del Donbass. Y por último, cuando nosotros hacemos una propuesta, o alguien hace una propuesta desde el punto de vista de seguridad y defensa, al final es una regla que ha de cumplir ambas partes. Si yo prometo algo y no lo cumplo reiteradamente, el que sea, pierdo credibilidad. Al igual que puede perder credibilidad Putin por ser una dictadura, o como quieran llamarlo, una autocracia, pierde credibilidad Europa cuando no cumple la OTAN, cuando no cumple ciertos requisitos. O pierde credibilidad cuando dice que mandamos nosotros la Pardo Bazán, que es una fragata maravillosa, cuando estaba programado varios meses antes. Y se vende como un apoyo a Ucrania cuando es unas maniobras que estaban programadas desde hace meses. Entonces, si no tenemos en cuenta que eso genera un inconsciente colectivo que hace movilizar, en este caso, a un gobierno en defensa de lo que él considera sus legítimos intereses, planteémonos, ¿qué haría Estados Unidos si México planteara una relación económica, comercial con China? No digo militar, digo económica, solo económica con China. ¿Lo permitiría? ¿Qué haría Francia si Italia hiciera una promesa comercial con Argelia, solo para control del gas, solo comercial? ¿Qué haría Francia? ¿Lo permitiría? Bueno, don Fernando, la situación puede ser, no sé si en la misma medida, pero puede ser comparable a la instalación de las rampas de misiles en Cuba en 1962. Correcto. Pero que la gente piensa que hubo una negociación maravillosa entre ambas partes y la guerra. No, vamos a ver. Se pararon los barcos, y esto está publicado ya, está desclasificado, se pararon los barcos porque Estados Unidos quitó los misiles de Turquía. De Turquía. Que estaba pactado, vamos, que estaba decidido desde hacía mucho tiempo. Yo te llevo unos misiles, yo te quito los misiles y tú me quitas los Turquía. Y así pasó. Luego la retórica, la oratoria, la narrativa de las películas, que generan también un inconsciente colectivo. Totalmente, muy importante. Puede ser lo que tú quieras, pero el documento es: quitas los misiles de Turquía, yo paro los barcos y ya está. Quiero hacer un par de incisos. Una cosa que has dicho, Javier, con el tema de la autonomía hay un tema importante, que es que las dos repúblicas, aparte de tener incluso su propio ejército, tendrían capacidad de veto en el Parlamento ucraniano. Entonces, claro, efectivamente eso es lo que significaría, claro, que un gobierno diría, bueno, entonces me vas a manejar tú, lógicamente. Por eso era tan difícil Ucrania aceptar los acuerdos de Minsk, porque está destrozada en 2015. No tiene ejército, literalmente. Lo que tiene son grupos de voluntarios, y creo que el ejército se había quedado reducido a 5.000 soldados, una cosa bastante triste, ¿no? Y luego con el tema que ha comentado respecto al tema de Lukashenko, hay que recordar que antes de que le pase la Unión Europea, el primer envite lo tiene con Putin, es la expulsión de los mercenarios del grupo Wagner, y cuando Lukashenko dice, un día antes de las elecciones, dice que Putin está tratando de hacerle de influir y una jugarreta. Lo que pasa es que, claro, se va Putin y vienen los otros, y al final dice Lukashenko, bueno, pues me quedo con el que conozco más, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, es algo a tener un poco en cuenta, porque es verdad que hay muchísimos factores, ¿no? en todo eso. Solamente quería apuntar ese par de cosas. Bueno, anteriormente, me parece que Álvaro comentaba que Ucrania se sentía amenazada también. En la intervención anterior, no en esta última. Sí, es verdad, pero desde luego hace 20 años eso no ocurría. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora la situación fuese esta? Que yo también comparto. Ahora Ucrania, sí. Lo de Polonia, Rumanía y los otros países yo creo que es un relato. ¿Por qué digo que es un relato? Porque, hombre, si el trabajo que estamos viendo que le cuesta, que desde luego yo nunca he pensado que Rusia pensaba, o que Putin, porque a veces aquí se dice, no, Rusia no, pero Putin sí. Bueno, pues yo ni Putin ni Rusia creo que en ningún momento pasó por la cabeza del Estado Mayor ruso el invadir Ucrania para ocuparla. Otra cosa es lo que se decía, el Donbass, eso es otro asunto. Pero ocupar Ucrania con 200.000 hombres, ¿eso en qué cabeza entra y con el material que había? O sea, Rusia tendría,
meterse además con un país de la OTAN es descabellado. O sea que yo creo que nosotros en ese sentido podemos estar totalmente seguros. Otra cuestión es que estemos seguros con lo que estamos haciendo y con el peligro de una guerra nuclear. Esa es otra cuestión. Pero en una guerra convencional, desde luego, Rusia no puede enfrentarse a la OTAN de ninguna manera, desde mi punto de vista. Entonces creo que lo que nos cuenta Zelensky de que nosotros vamos a ser los siguientes y demás, con todo respeto, creo que no. Podemos estar tranquilos, no vamos a serlo. Don Juan Carlos, al hilo de lo que ha comentado el coronel, me gustaría hacer una pregunta, porque creo que tiene una evidente relación. Como parte de esa narrativa y de ese relato que se está extendiendo en Occidente, efectivamente, como parte de eso, y apuntalando además esas ideas, las intervenciones de Zelensky últimas, en el sentido de que vosotros vais a ser los siguientes, flota una idea, ¿no? Y es... Rusia tiene un plan para recrear la Unión Soviética, el imperio ruso de Pedro el Grande, de Catalina II, que por cierto fue la que incorpora a Ucrania, a Ucrania, que no existía como entidad política, la región ucraniana, a Rusia, etcétera. ¿Tiene un plan para recrear todo eso? ¿O Putin, en definitiva, Rusia, es una potencia a la que no se puede describir exactamente regional, pero tampoco una superpotencia al nivel de la OTAN? Efectivamente no es una superpotencia militar al nivel de la OTAN, ni lo es económicamente. Bueno, lo que oímos habitualmente es, wow, ¿cómo un país que tiene el tamaño de entre España y Italia puede crear tantos problemas? Hombre, porque no es ni España ni es Italia, ni tiene la población, pues tiene mucha más, ni tiene el territorio, y eso significa geoestrategia en términos territoriales, ni tiene 6.000 misiles nucleares, ni tiene haber sido el dueño de la mitad del mundo hace 2 telediarios, porque eso también cuenta. Y ahí voy un poco, no estar a la altura en muchas cosas, pero en el relato sí. Entonces, creo que minusvaloráis el relato, porque planteáis, aquí están los hechos y luego se hace el relato. No, perdona, es que parte de lo que ha pasado aquí es que se han creado relatos que han conducido a los hechos. Y ahí lo tenéis. Habéis mencionado Bielorrusia, pero justo antes estaba Kazajistán, donde se ha intentado derrocar al gobierno con un golpe de Estado. Será un gobierno postsoviético, será todo lo que queráis, pero se intentó así. Todos los rusos ven esto una vez, 2 veces, 3 veces. Es muy fácil armar un relato y decir, o movemos nosotros la ficha primero, o las nuestras terminarán cayendo porque esta gente cada vez está más en ello. Y entonces los relatos se crean. El peligro de la guerra nuclear no provendrá de los hechos, provendrá de un relato. Porque la gente se crea el relato y empieza la escalada. Las escaladas muchas veces no surgen por los hechos, surgen por los relatos. Y una cosa que no pasaba hace 30 años es que todo el mundo había admitido, como es ahora en un mundo posmoderno, que lo primero es el relato. Porque todos los países que están ayudando a Ucrania en el sentido de armamento, etcétera, etcétera, están en sus relatos. Porque Zelensky es puro relato. O sea, una persona que le habla al Congreso norteamericano y le recuerda a Pearl Harbor, que habla al Congreso español y le recuerda Guernica, pero que le habla al Congreso japonés y no menciona ni Hiroshima ni Nagasaki, pues es un relato que está escribiendo alguien, eso es evidente, ¿no? ¿Y quién lo está escribiendo? Bueno, pues lo está escribiendo quien escribe los relatos. Lo que pasa, Juan Carlos, de la Ucrania de hoy. Claro, lo que pasa es que Zelensky está defendiendo sus intereses. A mí eso es lo que me parece más admisible de todo. Lo que me parece menos admisible es que nosotros creamos ese relato, lo demos por bueno y sea el relato canónico. Eso es lo que me parece poco admisible, pero él está defendiendo sus intereses y en ese sentido, digamos... Por cierto, tenemos a Zelensky, tenemos ahí, al hilo de lo que estamos hablando y del relato, tenemos ahí unas imágenes de Zelensky. Люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну и не хочу быть частью другой страны. Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь. Мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Coronel, esto que acaba de decir Zelensky
se aprecia, y por lo menos hasta ahora, claro, la guerra no sabemos qué impacto puede tener en eso, pero esa hermandad ruso-ucraniana, esa consideración desde el lado ruso, al menos desde luego, de que son un mismo pueblo, y desde una gran parte del pueblo ucraniano, por lo menos la mitad, que también es un relato que se nos ha hurtado. Si seguimos las elecciones de los últimos 20 años, vemos como el país ha estado dividido por la mitad. Unas veces han ganado por los pelos los occidentales y otras veces han ganado por los pelos los prorrusos, pero es que ahora se nos está contando otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que se está admitiendo como algo verdadero esa hermandad ruso-ucraniana, que es un hecho en la historia. Yo antes hablaba de 20 años, bueno, 20, 25 años, da lo mismo, a efectos de lo que estamos comentando. En las relaciones entre los países, evidentemente se pueden manipular y se pueden provocar situaciones que hagan, pues, que la gente se encuentre, que vean al vecino como un enemigo o como un amigo. Eso se puede trabajar, entre comillas, sí, sí. ¿no? En el caso de Rusia, de Ucrania, y yo añado también, y de Bielorrusia, para mí estaba claro, bueno, para mí, yo creo que está claro para cualquiera que eche un vistazo a la historia y que haya conocido o conozca un poco la historia, incluso la reciente, no ya remontándose a muchos años. La hermandad es que son familias, es que está casado uno con un ucraniano con una rusa y viceversa, y hay primos, y son todos, bueno, pues no vamos a decir que todo el mundo que tiene un vínculo de sangre, pero es muy numeroso, es muy grande. Yo suelo decir que yo estoy convencido, eso es una opinión mía muy personal, claro, de que esta guerra a Rusia le duele. Yo lo comentaba antes por ahí, digo, otra cosa sería si fuese una guerra contra Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, no tengo ninguna duda, pero Rusia contra Ucrania o contra Bielorrusia les tiene que doler, porque tiene que haber mucha gente que tiene amigos, que tiene familiares en el otro país. Y todos recordamos cuando acabó la Unión Soviética y la primera aeronave que al tomar tierra, que estaba, no sé qué tipo de misión estaba cumpliendo, pero llegaron y se encontraron con que no tenían país. Yo suelo poner el ejemplo de ese general ruso, general ucraniano y general bielorruso que conocí en los años 94-98, estando en la OTAN, y cada uno de ellos vestía el uniforme de un país que no era el suyo propio. O sea, los jefes de las unidades de verificación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia en el año 96, cada uno estaba en un país diferente, o sea, estaba como general ocupando un puesto en un país que no era donde él nació y el que él tenía, donde había, donde tenía su pasaporte en principio, ¿no? Hay un montón de cosas, porque si no se me voy a perder el hilo. Sí. Perdón, con el tema del relato y un poco también lo que estabas comentando, hace 20 años, es cierto, también hace 20 años Putin recién llega al poder, la situación es diferente. Muy diferente. También es cierto que hablamos del relato, el relato ruso es brutal. Si uno ve la televisión rusa es uno piensa si están alguno mal de la cabeza, dicen barbaridades, pero hablar de matar a millones de personas, de bombardear Londres con armas nucleares, dicen cosas bastante salvajes. A mí realmente me sorprende, incluso el presidente de la Duma ha dicho que ellos quieren parar en Polonia. Eso lo ha dicho el presidente de la Duma, que además es descendiente de Tolstoy, curiosamente. Me llama mucho la atención, sí. Entonces, el relato ruso también está impregnado de un imperialismo, que es un imperialismo que mucha gente identifica, tanto con los zares como con la época soviética, y en Ucrania hay muchos ucranianos que lo identifican así, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso evidentemente no puede tranquilizar a nadie. Pero eso nos lleva a algo inquietante, don Álvaro, y es que aquí lo que se está contando es que Putin es un radical del nacionalismo ruso, y en realidad Putin, de ser sustituido, no lo sería por un demócrata cristiano, no, sí, centro-reformista. Se dice que en principio es de lo más moderado que hay en Rusia, pero igualmente, claro, es cierto que la retórica actual obviamente es la que es, pero desde columnas y medios de comunicación occidentales se ha llamado a matar en su momento al Assad abiertamente, en televisión y en periódicos, a bombardear Siria porque es un dictador. Es decir, que la retórica cuando toca. Pero esta gente de la retórica, sinceramente, es mucho peor. Recordemos la portada con una mirilla apuntando a Donald Trump cuando dijo se le podría matar a Donald Trump, esto en revistas estadounidenses, ¿no? Es decir, que cuando pasa. Es cierto que obviamente pues, en Rusia quizá no sea la que mejor maneja
las armas de la comunicación, al menos el soft power que estamos hablando. Lo manejan cuando quieren. Sí, pero por lo que decíamos antes de la importancia, ¿no? Presentaba antes Fernando la situación de qué pasaría si esos acuerdos comerciales o incluso con los misiles. Bueno, Rusia hay que entender ese Herzland histórico de Rusia, las tres patas, Europa, Asia Central y Oriente, que en este caso China lo tiene cubierto, Asia Central se la están removiendo desde hace 20 años, es decir, esa columna está vibrando y luego le acaban de cortar un brazo que era el nexo histórico con Alemania. Esto es un hecho también, porque Rusia necesita esas tres enlaces para poder mantenerse, ¿no? También se cree que hay una ofensa histórica o digamos un sentimiento de minusvalorado, como de vergüenza histórica por haber perdido contra Estados Unidos, es decir, que también se reconocen como una potencia inferior, quiere recuperar parte de eso, pero luego también es cierto, y esto al hilo de la OTAN, Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, en muchas ocasiones ha ofrecido al jefe de la OTAN en Europa desmilitarizar la frontera, digamos, es decir, dejar de hacer ejercicios como el que se va a hacer ahora dentro de poco, por cierto, para dejar de calentar la zona. Es decir, Rusia también sabe que no puede competir con Estados directamente, con Estados Unidos. De tú a tú, me refiero. Otra cosa es que intente dar ese mazazo en la mesa diciendo, oiga, esto ya es demasiado, que es por lo que yo entiendo también que está pasando lo que está pasando, ¿no? Hace como unos 10 días salió un informe que no tenía que haber salido, publicado, en cierto medio, en la BBC concretamente, en el que se hablaba de la posible confrontación con la OTAN y se veía que evidentemente no podría triunfar por el conjunto de armas que tiene la OTAN respecto a Rusia, lo que no significa que Rusia no hiciera mucho daño, ¿vale? Pero lo que sí decía es que mientras que además lo declaró el jefe de Estado Mayor alemán y tuvo que cesarse después, tuvo que dimitir, dijo, bueno, no estamos en condiciones de pelear en estos momentos, hablo de Europa, no hablo de la OTAN, no estamos en condiciones de pelear con Rusia porque nosotros nos hemos dedicado a proteger la protección civil, la sociedad civil, hemos creado una sociedad civil democrática, mientras que otros países se han literalmente armado. El Burevestnik vuela a 24.000 kilómetros por hora, Madrid-Moscú, 3 minutos 48. El Satán 2 puede ser disparado desde avión, desde el MiG-21 o desde otros aviones. El Sukhoi 35 es capaz de volar ilimitadamente lo que aguanten los pilotos, como ocurre ahora con el submarino que han creado los norteamericanos. Por tanto, si bien es cierto que no puede ponerse a la OTAN por el conjunto de fuerzas, que son 3, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, punto, los demás no pintan nada, no pintamos nada, es cierto que puede tener muchos problemas, porque tendría también el apoyo indirecto de China, el apoyo indirecto de Irán, el apoyo indirecto de muchos países que no son nada pro norteamericanos. El relato de los rusos es su relato eslavo. Es decir, si uno lee o escucha o lee y escucha los medios de comunicación rusos de los últimos 50 años o 60, el relato es el mismo. Sí, totalmente. Porque ellos piensan así. Entonces, la debilidad, como ocurre también en muchos países del Sahel, la debilidad o la bondad es vista como debilidad. Ellos son... La Maskirova es eso, es la decepción. Tú te casas con un ruso o con una rusa, te olvida de su cumpleaños, te dice que no pasa nada y 2 meses después te la juega. Eso es Maskirova. Entonces, si no entendemos que es un relato diferente, nunca vamos a comprender, ganar, perder, no importa en este caso, pero que perderíamos todos. No entendemos, no lo vamos a poder conseguir. Sí, pero es importante en el sentido de que hay que entender, porque muchas veces ocurre que lo vemos desde aquí. Pero habla para su gente. Sí, eso es, a lo que voy. Pero claro, cuando la gente habla polacos, lituanos, ayer estuve con un político lituano, me estaba hablando de que ahora estaban viendo en Lituania, en caso de bombardeos no tenían sitios donde esconderse, habían estado haciendo un estudio, y ahora están hablando el gobierno de cambiar eso, ¿no? Claro, pero ellos están viviendo ese relato, entonces ellos se sienten amenazados. Correcto. También. Es a lo que voy también, que a veces hablamos solamente pensando desde el punto de vista que podemos tener aquí en España, que estamos lejos. Pero ¿cómo no van a estar amenazados si les tumban las infraestructuras físicas y tienen que pasarse al mundo ciber en Estonia, Letonia y Lituania? ¿Cómo no estar amenazados si Finlandia lleva preparándose 30 años creando silos subterráneos con alimento, armas para protegerse de Rusia? Claro, se sienten amenazados, claro que sí. No sé si queremos dar un salto a la estrategia. Exacto, quería hacer una pregunta al futuro. Y sobre todo, bueno, al futuro, me gustaría acabar luego con el futuro, nos queda no demasiado, pero un cuarto de hora por lo menos sí, para preguntarles acerca de las informaciones que nos llegan acerca de las pérdidas rusas. Es decir, nos están contando que Rusia está perdiendo una gran cantidad de material, una gran cantidad de hombres. En una guerra los dos bandos sufren bajas y el problema es que de uno de los bandos no tenemos noticia, por decirlo así, y del otro sí, con lo cual se nos está dando una imagen muy deteriorada de la realidad. Mi pregunta es esa, si la imagen es deteriorada y si las bajas rusas son tan abundantes como se nos dice, si el material está fallando, si los tanques adolecen de defectos de fabricación ya conocidos en Occidente que hace que
que se pierdan por docenas, en fin, lo que ustedes tengan a bien contestar. Ahí el militar, por favor. Bueno, vamos a ver, en una guerra pensar que vamos a tener una información correcta sobre las bajas del enemigo o sobre el material que funciona mal o el material que pierde, vamos, eso es absurdo. O sea, en cuanto a las cifras, por consiguiente, no podemos opinar. Por lo menos no podemos opinar si hablamos de fuentes abiertas y teniendo en cuenta, como muy bien se decía, que la información nos llega fundamentalmente solo de una parte. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, lo que sí podemos, creo que aventurar con bastante, yo creo que posiblemente con mucha razón, es que la guerra no le va del todo bien a Rusia. Y yo creo que eso es, vamos, es mi opinión personal, es que desde luego esto es porque le estamos ayudando muchísimo, Estados Unidos ya lo ha reconocido, y el Reino Unido, porque si no, desde luego, vamos, no voy a decir que hubieran durado 3 días, pero esto que está ocurriendo, no estaríamos en este momento en guerra si no fuese por el apoyo que se le está proporcionando a Ucrania. Con satélites, drones... Con la información, la inteligencia que se está dando. La se hablaba de relato. Claro. El propio relato de Zelensky, y Zelensky para mí, con todo el respeto hacia él y hacia los actores, él está desempeñando, está actuando todos los días. El papel de su vida. El papel de su vida. Que además ya entrenó previamente, lo ensayó bien en la película o en la serie famosa, ¿no? Entonces, está siguiendo, bueno, pues lo que le están diciendo que tiene que hacer y que tiene que decir, y él ve que eso le va bien o le puede ir bien y lo está haciendo. La historia juzgará muchas cosas. Nosotros, claro, estamos entre la espada y la pared también, porque dices, bueno, tenemos que ayudar al que está siendo atacado, y eso es verdad, hay que ayudarle y hay que defenderle, pero... Se le hubiera ayudado mejor no engañándole diciendo que va a entrar en la OTAN, en la Unión Europea, vamos a ver, no cumpliendo es que los estándares. Ahí que yo vuelvo a lo de los 20 o 25 o 30 años que han pasado. Ha habido una serie de cosas. El Papa hablaba de este tema no con la misma claridad que podemos hablar nosotros. Y bueno, y se le han echado encima a todo el mundo. Pero si hacemos un análisis de lo que ha pasado en los últimos años, pues bueno, pues lo hemos visto y es que hay documentos, tanto documentos que se han desclasificado ahora como otros documentos que siempre han sido abiertos y que se han firmado, en los cuales, bueno, pues se decía que efectivamente un país tiene derecho a elegir el bloque o la alianza de seguridad que quiera, incluso a pasarse de una a otra, pero siempre sin perjudicar o siempre teniendo en cuenta los asuntos de seguridad, las preocupaciones de seguridad de otros países. Es decir, claramente, que Ucrania podría entrar en la OTAN, pero ojo, porque eso produciría un desequilibrio en el equilibrio que teníamos en Europa. El relato y eso hay documentos que, bueno, yo me he traído algunos no por enseñarlos, pero es que está muy claro, y eso está así. Nuestros jefes de gobierno o jefes de Estado han firmado determinados documentos en los que se dice eso, en algunos en el mismo artículo, y en otros documentos, en un artículo se dice una cosa y en otro se dice que efectivamente eso se puede hacer, pero sin poner en peligro o teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad. Pensara que Ucrania iba a ser invadida por Rusia, no conoce Ucrania, no conoce la extensión que tiene Ucrania y no conoce que para un país de la dimensión de Ucrania se necesitan, corríjame mi coronel, mínimo 200.000 personas, 200.000 soldados con impedimenta y logística encima del territorio, mínimo, lo cual significa otros al menos 125.000 en reserva para refrescar esas tropas. Son 600.000 kilómetros cuadrados. Claro, significa 400.000 soldados con pertrechos. ¿Dónde vamos? No, eso lo puede hacer China porque tiene 1.000 millones de habitantes, claro, pero poco más. Al final, los hábitos de seguridad e inteligencia, esto se lleva diciendo años. Es decir, cuidado, no enfades al oso en este caso, como no enfades al dragón, lo que tú quieras, porque al final terminarás pagándolo, y al final se va a terminar pagándolo, y quien lo paga son los ucranianos. Unos u otros da igual, lo pagan los ucranianos. Y la OTAN, como la Unión Europea, una vez más ha sido hipócrita, porque ¿cuándo ha cerrado el grifo a Alemania del Stream? ¿Cuándo Bélgica va a dejar de comprar diamantes a Rusia? 23.000 millones de euros anuales en diamantes. ¿Dónde va a comprar ahora el petróleo y el gas indirectamente por terceros países de Rusia? Que ya se está pactando. Es decir,
por vía de terceros países, incrementando el precio, va a volver a llegar gas y petróleo ruso a Europa. Por tanto, todo es una gran ficción, un gran relato, en el que al final los técnicos tienen que resolverlo, pero al final no se puede, es una cuestión política. Hay un vídeo muy interesante de 2019 de Alexei Arestovich, que es uno de los asesores de Zelensky, es portavoz también presidencial. Y en ese vídeo él habla de lo que va a suceder. Dice Rusia nos va a atacar en el 2020, 2021, 2022. Y si no, ya pasaríamos 2024, hace una serie de previsiones. Incluso habla de cómo va a ser la guerra, y la verdad es que el inicio de la guerra lo desarrolla muy bien. Y él dice, nosotros sabemos que no nos van a dejar entrar en la OTAN. Lo tenemos muy claro. Y le pregunta a la periodista, bueno, pero es porque tienen un conflicto fronterizo. Entonces él pone incluso un ejemplo, dice, bueno, España tiene un conflicto fronterizo con Gran Bretaña por Gibraltar, y sin embargo están los dos en la OTAN, ¿no? Y pone otro ejemplo, pero bueno, el caso es que ellos sí eran conscientes, otra cosa es luego lo que digas, pero ellos sí eran conscientes de que iban a tener que poner la sangre. Claro. Bueno, de hecho las declaraciones de Biden antes de que empiece la guerra es prácticamente una... O sea, si hacéis una operación pequeña no vamos a hacer nada, es ya casi una invitación, ¿no? Pero sí eran conscientes de que tenían que ser ellos los que pusieran la sangre. De hecho, lo que él dice es que la única opción que dice este asesor para Ucrania es o ganar esa guerra de alguna manera, es decir, o unas tablas, o ganar una guerra, las tablas. O si no, decía, Ucrania desaparecerá. Dice, de aquí a 20 años Ucrania no existe. Y creo que el planteamiento, la verdad es que no le falta parte de razón. Tienen que llegar a unas tablas. Si no llegan a unas tablas, esto es un desastre que va a ir escalándose. Como Gran Bretaña se meta por medio, tenemos un gran problema. Porque tras de eso, Gran Bretaña va a Estados Unidos. Me da igual que venda Javelin o no venda Javelin. En el momento en el que ya la estructura de seguridad se implica totalmente, se implica a la ciudadanía, se implica al Estado, no unos cuantos soldados, unas cuantas armas o unas Ameli defectuosas que le podemos donar, ya tenemos un gran problema de escalada. Hay una cuestión última que quiero preguntar, a raíz de de algo que creo que se abre paso de forma creciente, y es que Occidente es la pregunta, ¿está buscando la paz o está buscando la victoria? Esta es la pregunta, es decir, ¿el objetivo es la paz o ya no es la paz, es acabar con Putin? Es importantísimo para establecer, digamos, estratégicamente lo que pueda suceder y cuál va a ser la deriva de esta guerra, porque no es lo mismo pretender que esto se termine en una mesa de negociaciones que pretender aprovechar la coyuntura para terminar con el régimen en Rusia. Bueno, es la pregunta, quiero decir, ahí se la dejo, votando. La pregunta es muy buena, la respuesta políticamente correcta por mi parte no existe, porque lo voy a decir con mucha claridad. Cuando se inició la guerra, inmediatamente algunos dirigentes dijeron que esto iba a durar mucho. Y eso, ¿qué conclusión podemos sacar de ahí? Don Juan Carlos. Yo creo que va a durar poco, empieza haciendo el acto de contrición, ¿no? Y ya pienso que el objetivo es llegar a esas tablas, pero con el oso ruso lo más desgastado posible, lo que significa alargar el tiempo todo lo que se pueda. A lo mejor tengo que hacer el acto de contrición, ojalá a lo mejor no, porque dure menos. Lo haremos juntos, don Juan Carlos. No hay guerra buena, ¿no? Como persona te diría que es un ataque directo a las instituciones. Como técnico te diría que son dos cosas, son las dos cosas. Uno es un desgaste, evidentemente, al Estado, al gobierno ruso, a Putin, como figura jerárquica, pero también a todo lo que es la infraestructura que tenía como la pata en Europa. Es decir, ya se ha tenido que tirar en los brazos de China para conseguir la supervivencia institucional. Y eso lo declaran también en los acuerdos, en esa época en que la gente no ha escuchado, no ha visto, porque pero ha visto las Olimpiadas de invierno, donde la relación entre Xi Jinping y Putin no es por casualidad. Entonces, hay un acuerdo firmado, está publicado, se puede encontrar en chino, en el que se acuerda que hasta el 2140 se compromete China a tener relaciones comerciales con Rusia. El COVID puede pararlo. Entonces, son ambas cosas. Entonces, si pierde la pata europea Rusia, tenemos un problema. Diría que la pata alemana, ¿eh? O la pata alemana. Todo lo que se estaba montando yo pongo la industria como alemán, tú pones la energía como ruso, eso estaba creando un eje en Europa. Que de esto es de verdad donde yo creo que está el tabú, nadie está hablando de eso. Eso es. Y esto es esto tiene una importancia de primera magnitud, es que eso se ha destruido.
Y entonces eso es un debilitamiento de Europa y un realineamiento en una guerra fría en el que volvemos a tener una Alemania supeditada a Estados Unidos, Uy, prodes. enfrentada a Y esa es la ¿A quién pregunta. beneficia? Esa es la pregunta. Hay que- ¿Quién es el gran beneficiario de esto? China y Estados Unidos. China y Estados Unidos. Está- yo veo una jugarreta en este caso de Estados Unidos, primero, encallar a Rusia todo lo que pueda, que se desgaste, ver también cómo funciona en una guerra más en ciudades, más enfocada en ciudades que, por ejemplo, que fue la guerra de Siria. Luego se ha aprovechado para expulsar de ciertos ámbitos internacionales, con el objetivo, yo creo que también, como decís ahora, de dañar a China. Es decir, ¿quién es el enemigo más débil en este caso? Rusia, pues vamos a por él, ¿no? Luego habría que ver también las relaciones diplomáticas que existen entre ambos países, porque las hay, para ver hasta qué punto Estados Unidos se reparte Europa, que se lo está llevando, y hasta qué punto ahora, por ejemplo, Rusia puede potenciar su comercio con Asia y con el resto de Iberoamérica, que recordemos que esta guerra que nos estamos viendo ahora en Ucrania se lleva tiempo tomando en otros países iberoamericanos y en África tomada completamente por China. Entonces también a ver que China cómo le abre la mano a Rusia para que pueda sobrevivir, porque desde luego Rusia, lo estamos viendo ahora, no está sufriendo las medidas económicas como nos las plantearon. Al revés, el rublo se ha disparado y tiene ahora a la puerta unos mercados que antes no tenía, quizá mucho más importantes de cara al futuro, sobre todo porque Europa va cuesta abajo. La evolución del mercado ASEAN, perdóname, Fernando, que intervenga, Sí, sí. que es el futuro del ASEAN que han creado, significa que cuando la India entre, que tiene pactado entrar en el 2024, ¿vale? 2/3 de la economía del mundo, 2/3 estarán allí. Gobernados por China, aunque esté Australia, aunque esté Japón, aunque esté Vietnam, pero gobernados por China. Y 1/3, un poquito más de 1/3 de la población del mundo estará allí. Por tanto, el eje que Estados Unidos no puede permitir como potencia militar y hegemónica hasta ahora, no puede permitir que el eje se tuerza hacia Asia, si para eso ha de pasar por encima de Ucrania y los intereses del eje alemán con Ucrania o con Rusia, lo hará. Y volveremos otra vez a los intereses norteamericanos. Así es. Yo la Don Guerra Álvaro, Fría. para Mucho que cerrar. cortar. Mucha tela de cortar. Pues tiene usted un minuto, Sí. pero no porque se lo diga. Rápidamente, bueno, un tema también importante, sí, lo de Alemania es cierto, pero claro, también hay que tener en cuenta que Alemania, como otra Unión Europea, es la que también está hundiendo Europa en la pobreza energética con sus políticas verdes y todo el progresismo que nos están vendiendo muy bien y que ahora pues se lo están teniendo que plantear, ¿no? Es decir, que aquí al final cada uno hace su juego y evidentemente es verdad que, por ejemplo, el caso de España, pues nosotros siempre desgraciadamente estamos en el bando que acaba llevando los palos por un lado o por otro. Y bueno, que el objetivo, sí, desde luego está claro que el objetivo de desgastar a Rusia existe, lógicamente, pero también el que se ha metido en todo esto y ha mostrado pues una falta igual de planificación muy importante es el propio Putin, porque aquí mucha gente consideraba a Putin como un gran estratega, como un gran estadista. Creo que la guerra le está saliendo muy mal y políticamente creo que es un desastre. Y la justificación, incluso la insistencia, pues se vuelve a hablar otra vez de que están desnazificando, todo este tipo de cosas, ya acaba siendo bastante, llega a rozar el absurdo. Además, el problema de que la OTAN le va a crecer por otro sitio, ¿no? Incluso Kazajistán, que también hubo esta historia, como decías, pero Kazajistán creo que no organizaba ya este año el desfile de la victoria. No. Es decir, se está también separando de Rusia. O incluso cuando Lukashenko dice que la operación es muy larga es porque está pensando, si la cosa se tuerce. Entonces creo que también el culpable de todo esto también es mucho, desde luego, Rusia y desde luego su mala planificación. No saben hacer las cosas quizá de otra manera. Pensar que el viejo sistema ruso de dar con el zapato funciona. Creo que no funciona esta vez. Bueno. Pues la verdad es que esto daría, si tuviéramos una hora más, probablemente seguiríamos liados con esto, porque es un asunto que está pues atrayendo la atención del mundo entero por razones perfectamente comprensibles, porque estas cosas se sabe cómo empiezan, no se sabe cómo acaban, terminan. Y bueno, no iba a decirlo, pero no lo voy a decir, nos tememos lo peor, no nos tememos lo peor. Ojalá que ese triple conflicto que hay, a mi entender, que es un conflicto primero intraucraniano, luego de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania y luego de Rusia y la OTAN, ojalá se solucione, y yo creo que no va a ser, digamos, por arte de magia, pero sí creo fervientemente que podría serlo en una mesa de negociaciones, y creo que por esa vía no se pierde nada. Desde luego, si alguien pone todos los huevos en la cesta de la victoria, me temo que por ahí no va a encontrar el camino hacia la paz, que es lo que entiendo que todo el mundo debería procurar, aunque cuando uno ve y lee la prensa española, pues está en la idea de que lo que se busca no es precisamente la paz, sino otra cosa, desgraciadamente. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros hoy, a don Fernando, don Juan Carlos, don Manuel, don Arturo y don Javier, de verdad. El nombre. Don Arturo. Perdón, don Álvaro y don Javier. Me he equivocado en un nombre. Has pensado en la mesa redonda y me has puesto ya de rey. Me he equivocado en otro nombre al terminar, que sería de nosotros sin don Álvaro. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, por supuesto incluyendo a don Álvaro primero, por la valentía de estar aquí de verdad y de decir lo que saben y lo que piensan.
que las dos cosas son igualmente importantes y que yo creo que se echa mucho de menos en los días en los que estamos, en estos, permítanme decirlo, aciagos días. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un placer. Gracias. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, noche tras noche, y prometemos no abandonarles. Volveremos con este asunto que amenaza con no dejarnos en mucho tiempo. Muchas gracias.